Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a encriptar un campo de una tabla en SQL Server 2008. ¿Ya? Vamos a aprender a encriptar datos en SQL, digamos. Entonces aprenderemos a encriptar un campo de una tabla en SQL Server 2008. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestra base de datos. Créate database, lo voy a llamar ejemplo, ya, para no complicarme. Ejemplo. Una vez hecho esto, lo hago correr, y una vez creado me conecto. Use ejemplo. Una vez que ya nos hemos conectado con nuestra base de datos, aquí les tiene que salir eso para saber si están conectados con esa base o están usando esa base. Y vamos a crear nuestra tablita. Vamos a trabajar con una tabla, la más común, que es la de usuarios. ¿Qué tiene la tabla de usuarios? Tiene dos campos: nick, lo voy a poner de tipo varchar, de 50, y password, lo voy a llamar pass, de varchar de 200, digamos, exagerando. Y vamos a registrar la fecha de registro más, de tipo day. Bien, hasta ese punto pues es lo más común, digamos, que uno puede hacer cuando se crea una tablita para loguear a algún usuario. Si el nick y la contraseña son iguales, entonces te deja ingresar al sistema. Bueno, eso es lo más elemental. Ahorita estamos haciendo de la forma normal, sin el uso de encriptación ni nada. Entonces voy a hacer un inserinto, usuarios, evalúes, y voy a registrar, ¿no?, un usuario, el usuario 1 con su contraseña 12, digamos, y la fecha es la fecha de hoy, de 2014, del 06, creo, del 11 del 06, creo, es la fecha actual. La voy a ejecutar y me dice que la tabla de usuarios no existe. Bueno, seguro me he olvidado crearla. Si eso es, no lo he creado. Ahora sí, inserto y vemos los datos que he insertado. Seleccionar toda la tabla de usuarios para ver los datos, ¿no?, registrados. Y como pueden ver, está aquí, ¿no?, el usuario, el password y la fecha de registro. Bien, imagínense esto, que yo o creo que cualquier persona que tenga conocimientos básicos de seguridad en bases de datos, digamos, o cualquier hacker, digamos, que ingresa a tu base de datos y sepa que existe la tabla de usuarios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un select, digamos, de esa tabla, y va a ver todos los usuarios, la lista de usuarios que tiene tu sistema, y vas a ver sus contraseñas. ¿Por qué? Porque los ve textualmente. Aquí dice 12 y esa es la contraseña. Eso no tiene que pasar, ¿ya? De alguna forma, por más que una tercera persona ingresa a tu sistema, ingresa a tu base de datos, no tiene que tener la oportunidad de ver eso, ¿ya? El password no tendría que verlo, el password tendría que ser encriptado para que él no sepa cuál es la contraseña. Entonces sería la forma en la cual tal vez no debería hacerse esta tabla de loguear un usuario, o de la tabla de usuarios. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo de la forma correcta, como debería hacerse. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esta tabla usuarios y vamos a crear una nueva, ¿no? Una nueva en este caso, pero encriptando lo que es este campo, el password. ¿Ya? Lo primero, tenemos que estar conectados con la base de datos que nos hemos creado. Ejemplo, aquí
tiene que ser también ejemplo. Por si acaso hacemos un select del todos los usuarios para ver si está bien. Sí, efectivamente está en la tabla de usuarios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear, primero borrar la tabla anterior. Vamos a borrar la tabla de usuarios para crear una nueva. ¿Cómo se hace eso? Drop table usuarios. La hago correr. Entonces con este comando borramos la tabla de usuarios. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es volver a crear la misma tabla, ¿no? Entonces, para no estar haciendo lo mismo una y otra vez, lo voy a copiar directamente y lo voy a pegar para hacerlo más rápido. Creamos la tabla de usuarios. Aquí un pequeño detalle, por ejemplo, si ya está borrada la tabla de usuarios y quieren volver a borrar, les va a hacer este mensaje porque les va a decir que ese objeto ya no existe en la base de datos. Entonces creo mi tabla, pero en este caso con una pequeña modificación. El password ya no va a ser de tipo varchar, sino va a ser de tipo var binary. Es al revés, binary. De tarea ustedes averiguan en qué consiste este tipo de dato. ¿Ya? En qué consisten los datos de tipo var binary. ¿Ya? Pero en síntesis lo que hace es almacenar datos, cadenas de tipo binario, ¿ya? Dentro de la misma. ¿Por qué? Porque la contraseña va a estar generada de esa forma. Y lo que es fecha, vamos a agregar algo más, un default, para que, por ejemplo, en este caso aquí, yo la inserción de la fecha lo hago de forma manual, pero lo mejor sería que se haga de forma automática. Cada vez que vos registres un nuevo usuario, automáticamente se registra con la fecha actual del servidor. ¿Cómo se hace esto? Mediante un default, la función getDate, que la llamamos, esa función ya la hemos visto en las anteriores clases. Entonces, para los que no pueden o no se ubican, también tendrían que saber para qué sirve la función getDate en SQL Server 2008 y la función var binary. La getDate te devuelve, es una función que te devuelve la fecha actual del servidor, dependiendo. Si pones aquí fecha de registro de tipo date, te devuelve la fecha actual. Si pones de tipo datetime, te va a devolver, aparte de la fecha actual, la hora, el minuto y el segundo y el milisegundo actual del servidor en el cual se está registrando este usuario. Una vez hecho esto, lo voy a registrar y vamos a hacer un inserinto usuarios values. Quiero registrar en este caso solo el nick usuario 1 y su contraseña. En este caso la contraseña tendría que estar encriptada y la fecha actual, pero digamos que quiero registrar la contraseña de forma normal. Ahora en este caso yo ya no tengo que ingresar la fecha de registro. ¿Por qué? Porque lo voy a insertar por defecto. Voy a registrar la fecha actual del servidor, entonces lo dejo aquí, lo hago correr y me va a salir un error. Pero esto lo hago a propósito porque muchos creo que cometen este error, no les sale este mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes utilizan tal cual esta sintaxis para insertar datos en esta parte, si lo hacen de esta forma, inserinto, el nombre de la tabla, values, por defecto tienen que registrar 3 valores. ¿Por qué? Porque tiene 3 campos esta tabla y aquí solo estoy registrando 2. Entonces ese sería el error. ¿Cómo hago para decirle a SQL que yo solo quiero registrar 2, no los 3? En esta parte aquí especifico lo que voy a registrar. Solo quiero registrar el nick y la contraseña. ¿Por qué? Porque la fecha de registro ya va a estar por defecto. Entonces lo hago correr y me sale un error. Esto es este error en sí es del password, que dice que por defecto var binary ya no agarra datos de este tipo. ¿Ya?
y aquí es donde nosotros tenemos que encriptar nuestra contraseña. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que aprender a utilizar es esta función encrypt, creo que es así, pass frase, esta. ¿Qué es esta función encrypt bypass frase? Lo que hace es encriptar una determinada cadena a partir de una llave. ¿Ya? Esta sería la cadena que quiero encriptar. Ya, es lo que hace, encriptar una cadena a partir de esta llave. Más o menos cómo funciona esto. A ver, les voy a explicar. En este caso vamos a utilizar Paint para explicarse, ¿eh? Aquí parece algo muy trucho, pero con esto creo que podrían entender esto, más o menos cómo funciona. Imagínense esto. Imagínense que yo tengo una pequeña caja, ¿ya? Y dentro de la caja yo coloco algo que no quiero que nadie vea. Este es mi contenido. Entonces, ¿qué hago? Para eso yo me creo una llavecita, o yo tengo una llavecita, que es esta. Entonces, cualquier persona que quiera ingresar y ver lo que tiene mi caja no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque solo las personas que tengan esta llave pueden ver lo que está dentro de mi caja, nadie más, ¿ya? Entonces, en este caso, SQL hace lo mismo, más o menos algo así. Solo las personas que tengan esta llave van a poder encriptar y desencriptar lo que está dentro de esta cadena, ¿ya? Van a poder ver lo que está en ahí. Eso es lo que, más o menos lo que quiere decir esto. Entonces, haremos correr esa parte. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo voy a subir un poco aquí. Para eso, lo que vamos a hacer es crearnos una llave. Por ejemplo, mi llave puede ser cualquier cadena que yo quiera. Eso también tienen que investigar. En este caso, yo voy a, no sé, crearme la llave que se llame, no sé, llave 1, lo voy a poner, por poner algo. Y la cadena que voy a encriptar en este caso va a ser mi contraseña. Mi contraseña por defecto lo está poniendo 12. Como pueden ver aquí, era 12. Entonces esta contraseña va a ser encriptada con esta llave, ya, utilizando esa función. Entonces haremos esto, lo cortamos y lo pegamos aquí. ¿Y cómo funcionaría esto? Más o menos así. Haces un inserinto, el nick y la contraseña, el password. El nick del usuario es usuario 1 y la contraseña va a ser encriptada, que es 12 con esta llave, y lo hacemos correr para ver si está bien. Lo hago correr y me dice no, una fila afectada, eso quiere decir que está bien. Hacemos un select para ver si realmente lo ha encriptado, y como pueden ver aquí, el pass ya no está textualmente como 12, sino está encriptado a partir de esta llave. Y la fecha de registro, que no lo hemos insertado aquí, me está registrando la fecha de registro actual del servidor, con lo que es año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo actual del servidor. Bueno, hasta este punto lo que hemos hecho es encriptar la información o nuestro campo password a partir de esa llave. Entonces cualquier persona que ingresa a nuestro sistema y vea este campo, pues no va a poder acceder, o no va a saber cuál es la contraseña que yo tengo. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no?, que yo tengo al utilizar esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desencriptarlo. Lo primero que hicimos fue encriptar. Ahora lo que vamos a hacer es desencriptar, pero en este caso lo vamos a hacer en una nueva
en un nuevo new query, ya, para que se vea mejor. Desencriptar, ya. Y sí o sí tenemos que estar conectados con la misma base de datos. Vamos a ver un rato, usuarios, lo voy a correr y ya están ahí. Entonces vamos a desencriptar esto. Para esto vamos a utilizar esta función decrypt b pass frase, decrypt b pass frase. Ese sería, pero no me está pintando del color de las funciones, que es este color. Es que eso quiere decir que está mal escrito, que me he equivocado escribiendo en algo, aunque tampoco me está pintando aquí. Lo voy a copiar de nuevo, lo voy a pegar. Ahora sí está bien escrito. Entonces lo único que aquí tenemos que hacer es aumentar esta Y. Ese era el error. Bueno, una vez hecho eso, ¿cómo funciona el decrypt? Para el decrypt también tienes que poner la llave, y aquí tienes que poner el campo encriptado para que lo desencripte. Eso es otra cosa que pues también tendrían que averiguar un poco, si es que tienen más dudas de cómo funciona, ¿no?, la función decrypt. Entonces nosotros habíamos encriptado nuestro campo con la llave que se llama llave 1. Entonces mi llave 1, aquí dice llave 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Para desencriptarlo lo haremos en una consulta. Seleccionar todo de la tabla de usuarios, vamos a poner desencriptar, vamos a crear un campo, y en este caso vamos a poner todo esto. Entonces lo pondremos la tabla para la cual estamos haciendo, que es usuarios, lo haremos correr a ver qué pasa. Lo hago correr y me sale nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en vez de poner campo que está encriptado, tendré que poner pass, que es el campo encriptado de la tabla usuarios. Hago correr y me lo desencripta. Aquí está, es la consulta. Aquí está el nick, el password, la fecha del servidor, y ya está desencriptado, pero está desencriptado a nivel var binary. ¿Qué quiere decir? Esta función te devuelve el campo desencriptado, pero como tipo de dato var binary, ¿ya? Lo mismo en este caso, la función para encriptar te lo encripta, pero te lo encripta en un tipo de dato var binary. Por eso nosotros nos creamos el campo pass como var binary. Entonces en este caso ya estaría desencriptado, pero lo que tendríamos que hacer es mostrarlo de una forma que sea entendible, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, eso también es posible, investigan. Vamos a utilizar lo que es un convert. ¿Qué es lo que hace un convert? Convertir un tipo de dato en otro, ¿ya? ¿De qué forma? Aquí ponemos el tipo de dato que queremos convertir y lo que es el dato que queremos convertir. Aquí el dato que queremos convertir y aquí el tipo, ¿ya? Y vamos a verlo. Por ejemplo, yo quiero convertir a char de 200. ¿Y cuál sería el dato que quiero convertir a 200? Sería este var binary, ¿no? Todo esto lo que me devuelve esto, convertirlo a 200. Bueno, para que se vea un poco mejor lo voy a bajar aquí abajo, y en este caso voy a cerrar llaves, me falta cerrar llave. Bueno, en este caso sería, entonces este dato
desencriptado que me devuelve de tipo binary, lo voy a convertir a char y eso lo voy a mostrar aquí. Aquí dice pero de encriptar, tiene que decir desencriptar. Bien, lo hacemos correr. Si todo está bien, nos va a mostrar el dato ya desencriptado. Entonces aquí, como ven, aquí está el usuario, la contraseña encriptada, la fecha actual del servidor y la contraseña desencriptada, utilizando lo que es el decrypt y el convert. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda me la hacen saber en el Face o en las clases. Cabe recalcar que esto es lo más básico en lo referente a seguridad en base de datos, digamos, en lo referente a encriptación. Existen muchas formas mucho más sofisticadas y mucho mejores para hacer esto. Por ejemplo, pueden crearse procedimientos almacenados, funciones, en los propios triggers podrían hacer eso, pero eso ya es un poco más allá. Por el momento, para la materia está bien esto. Bueno, eso sería todo y nos vemos.